Cafecito con la Licenciada es una presentación de Ibereconomía, España en Positivo, tu portal de noticias. Belaera Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela, ofreciendo servicio para tu carro. Nutricionista Rosicela, porque invertir en nutrición es invertir en salud. Y bienvenidos a Un Cafecito con la Licenciada, un espacio informativo que ustedes pueden disfrutar mientras beben un buen café. Hoy tenemos un invitado de lujo, amigo de la casa, el doctor Manuel Alvarado, quien es neurocirujano y cirujano de columna, tanto de niños como de adultos. Tiene ya más de 33 años trabajando para todos los venezolanos y garantizando, bueno, esa salud tan importante como neurólogo, neurocirujano. Bienvenido, doctor Manuel. Siempre un placer conversar con usted, porque bueno, aprendemos muchísimo, aprendemos de verdad mucho, mucho, mucho. Y el tema de hoy promete porque yo sé que muchos venezolanos sufren de la famosa hernia discal. Bienvenido, doctor. Gracias, Rosicela, por invitarme a tu programa tan escuchado y ser invitado de una anfitriona de lujo con tanto conocimiento y con tanta visualización como tienes. Gracias, doctor. Para mí siempre un placer porque, bueno, aprendemos todos muchísimo y nos gusta pues mucho sus redes sociales, su didáctica, vemos cómo explica tan sencillo, ¿no? Algo tan complejo como es su especialidad, en unas palabras tan sencillas para que nosotros podamos comprender sobre los temas, ¿no? Bueno, hoy decidimos hernia discal, pero bueno, pudiéramos hablar de muchísimas cosas, de verdad. Pero bueno, considero, visto los casos que he tenido en la consulta, digamos que por lo menos 7 de 10 personas con una obesidad importante, un sobrepeso importante, presentan algún tipo de problema de este tipo, ¿no? De la hernia discal, y bueno, va asociada al peso. Entonces, bueno, visto que es un problema común, vamos a conocer un poquito de eso. Entonces, bueno, vamos primero a definir lo que es una hernia discal, porque conocemos la palabra, pero realmente, ¿qué es? Bueno, sí, Rosicela, primero para saber lo que es una hernia discal tenemos que saber lo que es un disco. Claro. Entonces tenemos la columna, vértebra, disco. Eso permite tener un efecto de amortiguación, como un amortiguador en la columna, que permite que la columna se mueva, rote. Ese amortiguador permite esa función. Y este es el disco, lo que está entre vértebra y vértebra. Ahora, ¿qué es la hernia discal? Es la ruptura del disco. El disco normalmente está formado por dos estructuras. Un anillo muy fuerte, que se llama anillo fibroso, por eso se llama fibroso, porque es muy fuerte, y lo que está en el centro, que es la parte que amortigua, que se llama núcleo pulposo. Cuando este anillo fibroso se rompe, como se puede ver en este caso, que se sale el núcleo pulposo, eso es lo que se llama una hernia discal. Y esa hernia discal, si la vemos en conjunto de la columna, como se pudiera ver aquí, esto rojo que está protruyendo, que fíjense que en los otros niveles no hay protrusión, pero aquí sí hay una protrusión. Esta protrusión puede comprimir el nervio que está inmediatamente debajo o el nervio que va inmediatamente arriba. Y eso es lo que se llama hernia discal, hernia de disco. Es como cuando tienes una hernia abdominal, se te salen las vísceras, hernia abdominal. Entonces, esto es una hernia discal, eso es lo que es la definición. Y bueno, es un proceso degenerativo. Claro. Sí, clarito, es un proceso, es una cosa que es muy importante y me gusta aclararle a las personas, es que este es un proceso degenerativo. No es un problema puntual solamente de este nivel. No. Es un problema que todos los discos se degeneran, pierden la hidratación, pierden su capacidad de amortiguación y entonces al meterle presión se rompe y sale. Es un problema degenerativo, pero además de degenerativo es progresivo. Y ahí es donde viene el problema. Exacto. Bueno, ya con lo que hemos visualizado, yo les dije, el doctor es muy didáctico y uno aprende muchísimo. Ya nos quedó esa imagen y ya sabemos lo que es la hernia discal. Y no hay dudas porque lo vimos pues perfectamente en el modelo que el doctor nos enseñó.
Entonces es progresivo, quiere decir que va a empeorar. Es decir, si dejamos la situación así, no es que va a quedar estable, sino que empeora. Sí, señor, empeora día a día si no se toman las medidas adecuadas para evitar que empeore. Va a seguir progresando y en nosotros está que esa progresión sea una progresión muy lenta, de tal manera que si te tienes que operar, tengas 95 años y a esa edad nadie te va a operar, o que sea una progresión muy rápida. Y por eso hay que tomar las medidas de las cuales me supongo vamos a hablar ahora más adelante. Claro, perfecto. Ahora, ¿qué siente una persona que tiene hernia discal? Porque a lo mejor la tiene y no... ¿Cómo puede distinguirlo en cuanto a signos o síntomas, por ejemplo? Fíjate, lo de la hernia discal es bien interesante porque todo depende si es una hernia discal en la columna cervical, esta es la parte del cráneo, esta es la columna cervical, si es en la columna dorsal o si es en la columna lumbar, que es la que hemos estado viendo hasta ahora. Comencemos por la cervical. La cervical puede producir compresión de los nervios que van hacia los brazos y usualmente se presenta con mucho dolor, sensación de hormigueo, calambre, adormecimiento, que puede inclusive llegar a la pérdida de la fuerza. Eso en el caso de que la hernia discal sea lateral, porque como les mostré en este modelo, aquí tenemos la hernia discal que está comprimiendo el nervio, pero si esta hernia discal se vuelve una hernia discal central que comprime la médula, entonces esas son las más peligrosas a nivel cervical porque no producen dolor, producen pérdida de fuerza muscular, pueden producir pérdida de sensibilidad a largo plazo y pueden traer trastornos severos esfinterianos. Ese es el caso de la cervical. Ahora vamos a hablar de la más común, que es la lumbar. La lumbar habitualmente empieza con un dolor lumbar intenso que cada vez se prolonga más en el tiempo, aumenta más en la intensidad, y a medida que el disco se va degenerando y se va herniando más, se va saliendo más, que comprime más el nervio lateral, entonces puede comenzar un dolor en la nalga. La gente dice, oye, siento un dolor en la nalga, qué raro. O hay gente que lo dice en la cadera, y ese dolor se puede irradiar hasta el miembro inferior, que puede llegar al pie, talón, tobillo interno, externo, la planta del pie o inclusive el dorso del pie, depende del nervio que esté comprometido. Y si esa hernia progresa en el tiempo y produce una compresión muy grande, puede traer trastornos para caminar porque pierde la fuerza, traer trastornos para sentir porque pierde la sensibilidad, puede traer trastornos esfinterianos, donde la gente literalmente se puede hacer incontinente, o sea, se hacen pipí por encima. En el caso del hombre puede traer trastornos de erección y en el caso de la mujer, pues trastornos también para la sensibilidad del área genital. Fíjense que son un conjunto de síntomas dependiendo del tamaño, dependiendo de la localización y dependiendo del tiempo. Claro. Bueno, lo bueno es que da síntomas, ¿no? O signos y síntomas, porque a veces cuando son silenciosos uno no percata hasta que ya la situación está como muy avanzada o que es lo que uno no busca. Uno siempre busca solucionarlo a tiempo, ¿no? Entonces, oye, yo creo que con toda esa sintomatología la persona sabe que algo está pasando, ¿no? Y acudir, por lo menos eso es positivo en ese sentido. Ahora, doctor, usted decía que es degenerativo. ¿Esa es la única causa, la edad que va degenerando el disco, o también puede ser por traumatismo? ¿Qué otras causas pudieran aparecer allí como causantes pues, de esta problemática? Sí, la hernia discal es una enfermedad multifactorial. Puede haber antecedentes hereditarios y grupos familiares que tienen hernias discales y los hijos o los nietos presentan hernias discales. La más común es sobrepeso, levantar cosas muy pesadas, el sedentarismo, que es tan importante, una dieta demasiado rica en proteínas, digamos casi que exclusivamente en proteínas, eso lo sabe muy poca gente. Fumar, porque el fumar altera los pequeños vasos que van y dan nutrición a ese disco y hacen que la degeneración se acelere, traumatismos, caídas, accidentes automovilísticos, es multifactorial, pero como dijiste anteriormente, está muy ligada en la sociedad nuestra actual: obesidad, sedentarismo, cigarrillo y falta de mantener el cuerpo en una buena condición física. ¿Y por qué me refiero a buena condición física? Porque, de nuevo, volviendo al modelo, vértebra, vértebra, disco. Ok, el disco está entre las vértebras y atrás tenemos unas articulaciones, que son estas que están aquí, que se llaman facetas articulares.
pero son huesitos que están sostenidos solamente ellos. Entonces, aquí llega un conjunto de músculos y ligamentos que permiten que la columna se mueva, digamos, de manera sincrónica, de manera alineada. Si esos músculos que llegan a estas vértebras se aflojan, se debilitan, se atrofian, entonces la vértebra y la columna en general comienza a moverse de manera asincrónica, se puede inclusive torcer un poquito. Entonces el amortiguador que está diseñado por Dios para poder amortiguar en una posición dada comienza a someterse a fuerzas mecánicas para las cuales no está diseñado, la degeneración empeora y aparece la famosa hernia discal. Entonces, resumiendo un poquito, al saber las causas, obviamente podemos saber cómo evitarlas o por lo menos tratar de evitar de que esa degeneración sea rápida. Claro, y fíjese, doctor, que ahorita está mucho en tendencia hablando que usted dijo que las dietas ricas en proteínas era un factor de riesgo y está de moda. La dieta keto, que es una dieta muy alta en proteínas y grasas, está súper de moda y a veces cuesta que la persona de verdad entienda que no es una dieta saludable, aunque te haga perder mucho peso, porque tú puedes perder peso de una forma más equilibrada. A veces no se mide el impacto que tiene la alimentación más allá del peso corporal, también impacta sobre condiciones como esta, por ejemplo. Sí, así es. Así es. Y la inactividad, ¿no? La inactividad, porque bueno, hemos estado en un periodo muy inactivo debido a la situación pues actual. Y claro, tanto tiempo en casa ha hecho a las personas todavía aún más sedentarias y de verdad esto ha sido muy problemático. Por lo menos en mi día a día en la consulta estoy recibiendo el impacto del sobrepeso debido a esa inactividad de estar tanto tiempo en casa o con el trabajo a distancia, inclusive los niños con pues las clases en línea y todo eso han aumentado mucho de peso y me imagino que usted también está recibiendo ese impacto consecuencia normal, digamos, de esta situación, ¿no? Sí, así es. Yo creo que todos los que trabajamos en esta área la estamos recibiendo. Y entonces la pandemia, que es lo que nos ha hecho más sedentario, trae dos factores, la obesidad y el sedentarismo. Con la obesidad está aumentando el peso sobre el disco y el sedentarismo está disminuyendo la fuerza de los músculos que van a esa columna y la mantienen fuerte. Y si eso le agregamos la depresión, entonces hay gente que por depresión empieza a fumar y fumar y fumar, otro factor adicional. Estás mucho tiempo sentado, la columna en posición sentada, donde hay un ángulo, ese ángulo aumenta considerablemente la presión sobre ese disco, de tal manera que si estás mucho tiempo sentado, deberías levantarte cada 50 minutos, cada hora, 2, 3 minutitos nada más, pararte, estirarte, moverte un poquito, aliviar la presión al disco y luego te vuelves a sentar. Pero ahora con la pandemia y el trabajo en casa, que se está viendo en muchas partes del mundo, la gente puede permanecer 4, 5, 6 horas sentados sin levantarse. Eso es terrible para la columna. Sí, sí, porque no estábamos acostumbrados, es decir, fue algo que nos tomó de sorpresa y no teníamos las sillas adecuadas en nuestro hogar, porque nosotros no trabajábamos en casa, o sea, realmente o estábamos fuera del hogar o en una oficina, y bueno, en las oficinas siempre hay unas sillas mucho más adecuadas de las que podemos tener en casa. Y también otro factor, que cuando empezamos a trabajar online, como que los jefes pues no entendían que sí, estás en casa, pero igual necesitas tus horas de descanso y eran de verdad unas jornadas intensas que padecían las personas de muchas horas sentados y la noche también, ¿no? Entonces, bueno, aparte del sobrepeso y todo eso, se vieron afectadas muchas partes del organismo, la vista, la parte de la columna y todo eso. Entonces, bueno, es importante, doctor, que haya recalcado que necesitamos una oficina donde sea, o sea en la casa o en el trabajo, ergonómica, con sillas ergonómicas, hacer sus pausas que son sumamente importantes, distribuir mejor el tiempo. Eso yo creo que es importante, ¿no? Ahora bien, si la persona, por ejemplo, tiene toda esta sintomatología, acude a su consulta, ¿qué exámenes se deben de realizar para poder tener certeza del diagnóstico? ¿Qué se le hace al paciente? Ok, Rosicel, antes de llegar a los exámenes, hay un detallito que se me olvidó decirte, que es la posición de la cabeza, porque la columna no solamente es la región lumbar, también es la columna cervical. Entonces debemos, como tú dijiste, tener tu silla ergonómica para proteger la columna lumbar, pero el monitor de la computadora debe estar a la altura de tus ojos.
porque si tú vas a estar muchas horas Mm. agachado con la computadora, el cuello, los discos van a estar comprimidos y se van a degenerar más rápido y van a terminar con esa famosa hernia discal que queremos evitar. Ese es para terminar ese punto. Ahora, con respecto a los estudios, pregunta bien interesante porque ahora con el asunto de las redes, la gente pregunta muchas veces, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me diagnostica? Tengo una hernia discal. Lo primero que yo les digo es, mire, usted debe acudir a su médico porque parte del diagnóstico es el interrogatorio. Yo diría que el 75% del diagnóstico se hace con un buen interrogatorio y además puedes evaluar la intensidad del dolor que el paciente está presentando en ese momento. Después viene el examen físico para ver cómo está la sensibilidad, para ver cómo está el dolor, para ver cómo están los reflejos, para ver cómo está la fuerza muscular. Entonces, eso entra dentro del grupo de exámenes que hay que hacer previos. Después que el médico dice, oye, sí, puede ser una hernia discal. Yo particularmente pido 2 estudios como protocolo. Rayos X, porque la rayos X me permite ver, como dije anteriormente, cómo está el movimiento, porque a veces la columna, en ese proceso de desalineación, una vértebra se puede mover sobre otra. Si tenemos una vértebra sobre otra aquí, y con su canal, y esta vértebra se mueve hacia adelante, obviamente lo que está pasando por el canal se comprime. Entonces, la rayos X para mí es fundamental. Y segundo, una resonancia magnética de la columna. En casos excepcionales, cuando tengo dudas, por ejemplo, que haya un osteofito es como una pequeña uñita, como una pequeña espinita que puede comprimir el nervio, entonces pido una tomografía axial computarizada, TAC. En inglés sería CT scan, dicen CT scan, pero resonancia magnética es MRI. Esos serían básicamente los estudios que hay que hacer para poder hacer el diagnóstico. Y también, de último, pero con un buen examen físico quizás no es necesario, pero a veces hay dudas. Entonces se puede hacer algo que se llama electromiografía. La electromiografía lo que hace es, el nervio es como un cable, evalúa cómo está la transmisión eléctrica en ese cable, en ese nervio que va hasta el músculo y te dice si el nervio está irritado, si está lesionado, leve, moderado o severo. Esos son todos los estudios que hay que pedir. Ah, perfecto, no es tan complicado tampoco. Es decir, puede el paciente tener con pocos pasos y una buena historia clínica su diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo se trata? Porque ya si tenemos el diagnóstico, tenemos el problema, ahora viene la solución. Eso es importante. Y ese es un tema que angustia muchísimo a la gente, porque la gente, Rosicela, y con razón, porque si yo también he estado sentado del otro lado del escritorio, pero en este caso estoy sentado de este lado del escritorio. La gente le tiene terror a la cirugía de columna, de verdad, terror. La gente cuando le dices, te tienes que operar, casi que salen corriendo porque dicen, me voy a quedar paralítico, no voy a poder funcionar más nunca, voy a tener un dolor que va a persistir por el resto de mi vida. Tengo este vecino, tengo este conocido, tengo este primo, tengo este hermano. Y siempre hay ejemplos y gente que le dice, no te operes, no te operes, no te operes. Afortunadamente, Rosicela, la gran mayoría de las hernias discales. En mi consulta, 90% o quizás más de los pacientes que acuden por hernias discales no se operan. La cirugía es el último recurso que uno utiliza para resolver ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hace con esos pacientes? Bueno, lo manda a una buena nutricionista como a la doctora Rosicela Puglisi, por ejemplo, para que les ponga una dieta balanceada, puedan bajar de peso, les da tratamiento médico, relajante muscular, antiinflamatorio no esteroideo, en algunos casos puede haber un shot, un punto de esteroides para ayudar a la desinflamación, la parte de fisioterapia, la parte de mejorar la ergonomía en el trabajo. Primero eso. La grandísima mayoría de los pacientes se resuelve el problema con esas simples medidas. Ahora, si a pesar de esas medidas la sintomatología persiste o empeora, entonces sí tenemos que operar. Ahora, depende también de qué diagnóstico de hernia discal, porque la hernia discal a veces viene acompañada de otras cosas, como te dije, por ejemplo, una vértebra que se mueve sobre otra, por ejemplo, o un osteofito. La gran mayoría se opera con cirugía mínimamente invasiva, se mete un tubito
como si fuera un endoscopio, se saca la hernia discal con una incisión chiquitita, que es más o menos 1,5 centímetros, y con eso se resuelve el problema, si es un problema muy puntual como el modelo que les acabo de mostrar. Eso se puede resolver fácilmente con una cirugía tubular. Ahora, si el proceso es más grave, si la degeneración ha empeorado, entonces viene el escalamiento de los procedimientos. Se puede hacer una fusión mínimamente invasiva o hay que abrir de manera convencional y hacer una gran descompresión y colocar tornillos, o de repente, si la hernia discal es solamente anterior, entonces, bueno, se entra por vía anterior y se coloca una caja para reemplazar el disco, y esa caja puede ser una caja rígida o puede ser una caja móvil, un disco móvil que permita que la columna siga su movimiento y que este disco que tú estás eliminando, claro, al quitar este disco, la carga mecánica que viene por la columna tiene que ser distribuida entre todos los discos. Si eliminas este disco, la carga mecánica que le correspondía a este se distribuye entre los demás, y entonces los demás se pueden degenerar porque están sobrecargados. Por eso se inventó lo que es la artroplastia, que es el reemplazo del disco con un mecanismo móvil que permite que esa carga mecánica también se distribuya en este disco móvil. Entonces hay infinidad de procedimientos quirúrgicos, si es que tenemos que llegar a eso, para poder resolver el paciente, y cada paciente es un paciente particular, es como un traje hecho a la medida. No todos los pacientes son iguales, ni a todos los pacientes se les puede aplicar el mismo tratamiento quirúrgico en el caso de que sea quirúrgico. Y ni siquiera en el tratamiento conservador, porque en el tratamiento conservador a veces las dosis son más altas, menos altas. Después de la fisioterapia tiene que comenzar un protocolo de fortalecimiento muscular que me encanta, porque eso ayuda al paciente a fortalecer su columna. Y todos esos procesos dependen de la edad, del sexo, del peso, de su condición física general. Es una multitud de factores que hay que tomar en cuenta, y por eso le digo a los pacientes, por favor, acudan a su médico de confianza, acudan a su neurocirujano, a su cirujano de columna, que es el especialista que está entrenado y estudiado precisamente para poderle ofrecer a usted el mejor tratamiento adecuado para usted, no para el que está al lado ni para el que está atrás, para usted como persona única que usted es. Sí, eso pasa, creo, doctor, en todas las especialidades, inclusive en la dieta. Muchos pacientes, por ejemplo, me dicen, es que yo no puedo comer tomate. Digo, ¿por qué no puedes comer tomate? Bueno, porque, no sé, mi compañero, mi vecina le quitaron el tomate. Ah, pero ¿por qué? O sea, el hecho de que a esa persona, por alguna condición, se le elimina un alimento no significa que ahora el alimento es malo y a todo el mundo se le debe de eliminar, ¿no? Entonces me imagino que en todas las especialidades médicas sucede eso, en diferentes medidas, pero sí puedo entender que la persona le da miedo a la cirugía. Yo creo que en líneas generales la palabra cirugía aterra. Y si es de columna, mira, ya vienes asociado a que te vas a quedar inválido. De verdad que yo creo que el 99% de las personas siempre va a decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya hoy aprendimos que no, o sea, que primero tienes que llegar a casa del doctor Manuel para que él pueda realmente evaluar tu situación, ver qué es lo que está sucediendo, y ahí darte pues un diagnóstico personalizado y un tratamiento adecuado para ti. O sea, lo que le sucedió a lo mejor a tu vecino, a tu familiar, a tu conocido, no necesariamente es idénticamente porque el cuerpo es distinto y cada persona es distinta y las situaciones son distintas. Entonces, nos gusta automedicarnos, nos gusta que el vecino nos dé los diagnósticos, pero no es lo correcto, ¿no? Porque nos angustia más. Y no le digo cuando empiezan entonces a buscar en las redes o en los buscadores las palabras y las enfermedades y llegan con la cabeza así porque empiezan a leer de todo y bueno, ya creen que van a morir porque bueno, se impresionan y bueno, es normal porque ahí tú estás leyendo una información general. Entonces, bueno, siempre la recomendación es que asistan al médico, al especialista para que realmente tengan su diagnóstico y no lleguen pues con tanta ansiedad y miedo con algo que a lo mejor se soluciona hasta sin cirugía, como nos ha dicho el doctor, que pasa en el 90% de los casos, porque, oye, de verdad sí me ha tocado atender pacientes con limitaciones importantes, no solamente el dolor, sino la falta de sensibilidad, y es muy limitante en el día a día. Entonces, oye, yo creo que no puede quedar esa situación así
a largo plazo. Tienen que acudir donde el doctor Alvarado para que, por supuesto, les evalúe. Ahora, doctor, la hernia discal es algo que solucionas a largo plazo o es algo como recurrente, ¿no? Por ejemplo, la gastritis. Bueno, sí, la gastritis tú la solucionas, pero como que a veces vuelve a aparecer y reaparece, reaparece. Es algo que la persona tiene que vivir con eso, digamos, con esa limitación. Si no está, o sea, si no llegas a la cirugía, vuelve a reaparecer la gravedad de los síntomas. O sea, ¿es algo recurrente o es algo que la persona puede manejar tranquilamente, que no es tan difícil? Fíjate, el asunto de la hernia discal es complejo porque tiene mucho que ver con la tolerancia del dolor de la persona. A mí me han tocado pacientes que tienen una hernia discal importante, sin déficit neurológico, porque eso hay que hacer una acotación. Y yo pensaría que con esta hernia tienen muchísimo dolor y resulta que pueden vivir su vida normal, mientras que otros con una hernia discal más pequeña tienen un dolor intolerable que me dicen, doctor, yo no aguanto esto, tienes que operarme porque no puedo seguir viviendo. Entonces, eso es muy, muy relativo, si es recurrente o no. Desafortunadamente, como te dije anteriormente, es una enfermedad degenerativa, no afecta a un solo disco, afecta a todos los discos del cuerpo. Y dos segmentos son los que más son afectados. El cervical, porque tienen arriba, en la punta, algo muy pesado que es la cabeza y que se tiene que mover. Entonces el disco cervical está sujeto a mucha carga mecánica y la lumbar, porque tiene todo el peso del cuerpo. Entonces esos dos segmentos son los que más se degeneran. Y habitualmente, como dije, no se degenera uno solo, se degeneran todos, unos en mayor medida, otros en menor medida. Por lo tanto, esa recurrencia de la clínica es lo que uno ve con más frecuencia. Es como, tiene sus altos y sus bajos. Vienen periodos de mucho dolor, de repente vienen periodos de poco dolor, después otra vez periodo de dolor, hasta que el dolor llega a un punto tan alto o hay un déficit neurológico importante que es momento de operar. Pero sí, es como una ola que va y viene. Es como una montaña rusa. Momentos de altos, momentos de bajos, y por eso si usted se cuida, querido paciente, ese momento de alto se alarga en el tiempo y ese pico tan alto se aplana de tal manera que cuando venga el dolor no es tan intenso el dolor, sino es mucho más leve y mucho más tolerable. Pero sí, es recurrente porque es toda la columna, todos los discos que se están enfermando, unos más, otros menos, y a veces recurre de manera tan aguda que tienen que operarse, otros pueden llegar ancianitos y no tienen que operarse. Perfecto. Bueno, sí, la columna es así como un trabajo en equipo, ¿no? Si uno ya está allí fallo, pues sobrecargas a los demás, ¿no? Es algo así, como para colocar un ejemplo. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones les daría pues a nuestro público y sus puntos de contacto, redes sociales, para que las personas puedan contactar? Ok, mi primera recomendación es repetir algo que Rosicela dijo hace rato. Doctor Google. El doctor Google realmente es terrible porque hay mucha mala información, desinformación, y quizás si usted lea algún artículo científico proveniente de una fuente segura, no tiene la capacidad, no tiene el entrenamiento, no tiene los estudios para poder evaluar realmente lo que se está diciendo. Entonces se le llenan la cabeza muchas cosas, como Rosicela acaba de decir. Yo diría, por favor, no, doctor Google no, vaya a su médico, a su neurocirujano o a su cirujano de columna de confianza. Tenga una nutrición balanceada. Para eso tenemos a mi anfitriona de lujo, Rosicela Puglisi. Mantenga una condición física adecuada. Con sus músculos no tiene que llegar a ser Superman, ni tiene que ser un físico culturista, pero si los músculos bien fortalecidos, eso ayuda a su columna. Evitar el sedentarismo, evitar tantas horas sentado frente a una computadora o viendo televisión o lo que sea. Tratar en lo posible, si está usted deprimido, de combatir la depresión, porque la depresión también agudiza el dolor. Si es usted fumador, dejar de fumar, bajar de peso. Y como Rosicela también lo dijo hace rato, esto es una patología que es
multidisciplinaria. La nutricionista, el neurocirujano, cirujano de columna, el fisioterapeuta, el entrenador, el psiquiatra o el psicólogo muchas veces. Entonces es un conjunto de personas que forman parte del equipo que lo va a tratar usted. Pero ante todo, llevar una vida sana, no tener sobrepeso, mantenerse en buenas condiciones físicas, dejar de fumar si fuma. Eso lo va a ayudar grandemente para evitar esta patología que está tan común, tan generalizada y que produce tanta angustia en los pacientes. Mis redes, perdón, se me olvidó mis redes. Instagram, Dr. Dr. en minúscula, piso, Manuel, piso, Alvarado. Facebook y YouTube, Dr. Manuel Alvarado. LinkedIn, Manuel Alvarado. Perfecto. Está atendiendo ahorita también niños, ¿verdad? Atiende a los niños y adultos, ¿correcto? Sí, Excelente. sí, claro. Excelente, porque bueno, también los niños pues pueden tener condiciones de salud que necesiten pues del doctor Alvarado, y en el caso de los niños es aún más delicado. No podemos ni inventar, ni automedicarlos, ni nada de eso, ni estar averiguando por dónde no es. Ahí sí, con los niños pues es más delicado, necesitamos realmente una evaluación seria, ¿no? Bueno, doctor, mira, ¿qué más decirle? Que estoy súper encantada con la entrevista de hoy, aprendimos muchísimo. Gracias por traernos ese material de apoyo, porque bueno, ya nos quedó lo que uno ve, no se le olvida. Ya entendimos qué es la hernia discal, qué lo ocasiona, qué lo empeora, cuáles son los factores de riesgo, que no necesariamente tenemos que llegar a la cirugía, pero sí tomar el problema a tiempo para evitar que se agrave. De verdad agradecida por su tiempo y su información. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nos veremos pronto con algún otro tema de mucho interés para nuestro público. Ustedes pueden siempre seguirnos, porque vamos a estar siempre actualizándolos en temas de salud y de bienestar en Un Cafecito con la Licenciada. Hasta la próxima. Gracias, Rosicela. Chao. Un Cafecito con la Licenciada fue una presentación de Ibereconomía, España en Positivo, tu portal de noticias. Belaera Glam, moda y accesorios para la mujer glam. Nutritienda Caracas, todo lo que necesitas para tu salud nutricional. Autoservicio Italia, con más de 60 años en Venezuela, ofreciendo servicios para tu carro. Nutricionista Rosicela Puglisi, porque invertir en nutrición es invertir en salud.